Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Reina y después de una breve ausencia, ya estamos en su programa nuevamente La Otra Mirada, que se transmite por Radio UPG, a quien le agradezco el espacio para poder transmitir esta emisión. Les recuerdo que la Universidad Pedro de Gante cuenta con bachillerato, licenciaturas, ingenierías y maestrías, entre las cuales pueden encontrar licenciatura en administración, ciencias jurídicas, ingeniería en mecánico administrador, mecánico eléctrico, en sistemas computacionales, así como diversas maestrías como en educación y administración. Cualquier duda que ustedes tengan, pueden visitar la página www.upg.u.mx. Muy bien, entonces, el día de hoy, en lo que puedo compartir el programa de radio a través de Facebook, quiero agradecer a todas las personas que en las emisiones pasadas nos mandaron mensajes por el tema que abordamos. A muchas personas les gustó el tema de la población indígena y que tuvieran invitada a Ángeles. Y pues realmente yo también me sentí muy orgulloso de ese programa porque mucha gente lo que dijo es que nunca había escuchado a una persona verdaderamente indígena hablar de estos temas y dar su perspectiva de estos temas, lo cual es muy importante porque por lo general siempre escuchamos a otras personas estudiosas, investigadoras en el tema, pero hablan desde su perspectiva y no meramente desde esta vivencia, desde la experiencia, sino más que nada como de la teoría, pero que realmente no siempre va acorde con la realidad. Pero bueno, ya una vez compartido el programa, ahora sí quisiera presentarme nuevamente. Mi nombre es Héctor Reina, ustedes ya me conocen. Estudio la carrera en sociología y pues por lo mismo diferentes temas que vamos a abordar el día de hoy tienen que ver con esta perspectiva, así como también con la perspectiva de derechos humanos, que es una perspectiva que realmente se puede abarcar absolutamente todas las temáticas, pero este programa va a ser un poquito más personal y les voy a explicar por qué, porque en este tiempo que no estuve, hubo diferentes noticias de carácter sobre todo nacional, bueno, una internacional, y dio la casualidad de que no empalmaron, pero que ocurrieron y acontecieron justamente en el momento en el que estoy llevando un seminario y un diplomado, y abordamos estos temas y realmente si yo pensaba que las noticias, los temas, los acontecimientos eran como escabrosos, escuchar a la gente opinar sobre esos temas, creo que ha sido lo que más me ha, digamos, impactado, por decirlo de una manera más asertiva. Y el primer tema que me gustaría abordar, que creo que es muy reciente y muchas personas lo tienen presente, es el tema de todos los Me Too México, que no sé si la gente está al tanto. Si no están al tanto, perdónenme, si no están al tanto, les comento que en México hubo diferentes Me Too. El Me Too es un movimiento que salió en Estados Unidos y que fueron básicamente actrices, figuras del espectáculo, que estaban denunciando en redes sociales de manera pública situaciones de acoso que hayan vivido o de violencias sexuales en general. Eh, y ya pasó un tiempo de esto y ahorita en México han salido varios. Yo sinceramente en un programa abordamos este tema de las cuestiones de género. Yo no me quiero meter en la parte del feminismo porque quiero también para tener un preámbulo para específicamente los hombres que nos están viendo y escuchando. Tomen en cuenta que si tomamos unas pequeñas clases de historia de cualquier tema, o sea, no solamente la parte política de movimientos sociales, en cualquier tema, siempre, siempre han sido hombres quienes han sido protagonistas de los temas más importantes. Y esa ha sido la historia oficial, la historia oficialista, como también se le llama de alguna manera. Y no hemos visto, o no nos han enseñado, mejor dicho, porque ya no es tanto de nosotros, sino también de un sistema que no nos brinda esta información, no nos han educado sobre otro tipo de historias que también se conocen como historias subalternas, que estas historias son las historias que no se conocen o no se cuentan o que han sido ocultadas por diferentes situaciones, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, Copérnico, que es es todavía, porque está en los libros de historia, una figura muy reconocida por tener diferentes se puede decir descubrimientos, ¿no? Entre comillas,
astronómicos de la época en la que él vivía, pero lo que muy poca gente sabe de él es que, por ejemplo, su mamá era astróloga, no astrónoma, astróloga, y que por lo mismo lo que ella hacía no era catalogado como ciencia. Entonces, lo que ella podía aportar nunca fue escuchado únicamente por ser mujer. En cambio, sí a este otro vato, Copérnico. Entonces, todo esto es un protagonismo histórico que tiene que ver con el tema de género. Y por lo mismo, retomando el tema del Me Too y de género en general y feminismos, yo como hombre aquí no quiero abordar esos temas porque sé que no me compete en sí hacerlos público o hacer una opinión pública sobre el feminismo específicamente. Claro, lo retomo y como hombre pues ya veré en qué me compete meterme o involucrarme, mejor dicho, en el tema de género, cuestionamientos de privilegios, situaciones o mejor dicho, acciones o partes de mí que pudieran ser también como, pues sí, violentas o agresivas, etcétera. Eso sí me compete. Entonces lo dejo claro porque el tema de Me Too yo no lo vengo a cuestionar. Yo no digo que no sea cuestionable, porque absolutamente todo puede tener un análisis y todo análisis puede generar una crítica. Yo no digo que no sea criticable, lo que digo es que yo específicamente como vato no vengo a cuestionar ni a criticar cómo se está haciendo el Me Too aquí en México, pudiera ser o no cuestionable, eso ya va a depender de las feministas como ellas lo quieran abordar. Lo que sí a mí me llama mucho la atención de este tema en particular es la respuesta que ha generado de diferentes poblaciones o grupos o personas, o sea, hombres, pero también mujeres, y en todos es tanto positivo como negativo, es decir, hombres diciendo, oigan, es que hay que escuchar, oigan, es que sí es cierto, oigan, es que yo fui testigo, mujeres también diciendo, sí hay que tener sororidad, que para quienes no estén familiarizados o familiarizadas con esta palabra, sororidad es básicamente como un apoyo entre mujeres, ¿no? Para no ahondar mucho, dejémoslo así, ese resumen. Entonces, también hay mujeres diciendo, sí, hay que tener sororidad, hay que escuchar, etcétera. E incluso también hay mujeres cuestionando, les digo, algunas cosas que yo sé que no me compete cuestionar, pero también a raíz de todo esto en Me Too, pero siempre teniendo la parte de sororidad, pero también está como la contraparte, que y ahorita les explico por qué me causa tanto ruido. De hombres que responden de manera negativa, sinceramente yo me lo esperaba. ¿Por qué? Porque seamos realistas, todas las personas estamos en Facebook, todas las personas tenemos, bueno, sobre todo jóvenes, ¿no? Estamos en redes sociales y podemos, digamos, saber o estar al tanto de cuál es la opinión pública de diversas poblaciones. Nunca falta que tengas a tu amiguito en Facebook que se la pasa quejándote de que las mujeres quieren igualdad, pero no quieren pagar la cuenta ahí. Cosas súper mínimas. Nah, ustedes comprenden. A lo que voy con esto es, no me sorprende, no lo justifico, ojo, tampoco lo justifico, no es de decir, ay, pues van a estar en contra y hay que aceptar, no, o sea, no hay que aceptar eso. Pero lo que digo es, no me sorprende. Y en parte también lo comprendo, otra vez por la socialización con la cual fueron educados. Lo que a mí realmente me sorprendió, y de verdad lo digo muy sinceramente, bastante, o sea, yo me quedé en shock en el teléfono, porque lo estaba viendo en mi celular, y que también se lo pasé a varias amigas de que recorte de pantalla y también me dijeron de que estoy en shock, fueron las reacciones o las respuestas de mujeres ante estos temas, bueno, ante estos movimientos, mejor dicho, o sea, los Me Too. Específicamente hubo uno, si mal no recuerdo, pueden corregirme, era el Me Too Escritores Mexicanos o Me Too Escritores México, algo así, no recuerdo muy bien, o simplemente Me Too Escritores, no recuerdo muy bien, pero el punto era justamente los temas de denuncias de violencia sexual que han sido, digamos, violentados, o sea, violencias ejercidas por escritores mexicanos, escritores, o sea, específicamente hombres mexicanos. Y yo estoy en una escuela, en la Universidad Pública del Estado, en la cual se lleva, mejor dicho, esta carrera, ¿no? Esta carrera de letras. Entonces denunciaron a varios, tanto profesores como egresados que andan en otros ambientes, como estudiantes, pero que son literatos, o sea, y que están más que nada específicamente involucrados en el tema de que son escritores, ¿no? Que tienen publicaciones, que trabajan o han trabajado o colaboran de determinada forma con arte. Y a mí lo que me sorprendió mucho es, sí, mujeres diciendo, oye, a mí también me pasó esto, oye, yo también me había dado cuenta de esto, o cosas por el estilo,
y que dices tú, ok, me gusta, es como ahora sí de amiga, date cuenta, no porque sean disque humanistas dejan de ser machistas, pero también me llamó la atención que salieron mujeres bueno, sí, es que suena muy fuerte esa palabra, pero de alguna manera como arremeter en contra de las mujeres que estaban denunciando estos temas. Y digo, yo no los voy a balconear porque yo no soy quien, pero sí personas con licenciatura, con maestría, con doctorado, llamándose feministas, criticando, pero no, o sea, ojo, también algo que les he comentado previamente, crítica no es andar criticando así a lo menos cualquier cosa. O sea, crítica no es, ay, estás feo, ay, no sabes, ay, estás tonto. O sea, no, eso no es crítica. Crítica es todo el resultado de un análisis hacia determinada situación, obra, etcétera. Entonces, de repente veo a esta señora bueno, según ella criticando, pero arremetiendo más que nada contra las chavas que están como atreviéndose a denunciar todo esto. Y ella defendiendo a los vatos, o sea, a los agresores. Y es como, dude, o sea, ¿qué onda con esto? ¿En qué momento? Y realmente me sacó mucho de onda. Otra vez, por esta parte de que yo digo, ¿cuál es la situación aquí? O sea, ¿no crees que puedan ser agresores por el hecho de que son tus amigos, tus compañeros? No sé, o sea, realmente no sé. Pero también la otra cosa que me llamó la atención, específicamente otra vez, como en estas respuestas de protección hacia los agresores o en favor de los agresores, es que de repente veía hombres que era como que se lo tomaban como de, nah, pues sí, ya me escucharon de misógino, pero es como hasta riéndose, burlándose. Y eran los mismos que apoyaban a esta señora. O sea, porque digo, todos tenemos redes sociales. Sabemos, y digo, para quien no lo sepa, o sea, actualicen, estamos en el 2019. Un like, un me encanta, un compartir, etcétera, ya es un apoyo o un respaldo a esta opinión pública que se está dando. O sea, tampoco vengan, ay, no le puedo dar like, no es que no le pueda dar like, es que el hecho de que ya tengas una interacción digital con esa persona nos está dando un indicio, o bueno, no específicamente, sino da un indicio de que tienes una postura respecto específicamente a esa posición, a ese posicionamiento, por decirlo así, que tiene esa persona. En este caso en particular, si estás viendo que es una opinión que de alguna manera critica o cuestiona, o mejor dicho, agrede a las chavas que se están atreviendo a denunciar, y por otro lado proteges a los agresores, es como, ¿cómo no esperas que interprete como un apoyo tu me encanta eso? ¿Sí me explico? Entonces, veo que son muchos hombres quienes la apoyan y es como, ¿qué es lo que busca esta persona, específicamente mujer? La aprobación masculina. Es como, te haces llamar feminista. Se supone que, digo otra vez, no quiero decir cómo hacer feminismo, pero algo que es básico y que es parte del feminismo, lo diga o yo o no lo diga, es esta parte de, se supone que el feminismo busca de alguna manera la autonomía de las mujeres, es decir, que no dependan de un vato. Entonces, ¿por qué estás buscando la aprobación masculina? ¿O por qué? Bueno, porque digo, tampoco es que ella lo haya estado buscando. Si leemos la redacción en ningún momento es como que apóyenme. No, o sea, pero ¿por qué generar esta aprobación masculina? Porque de eso, desde que lo generas, sabes hacia qué dirección o cuál es la orientación que tiene este posicionamiento. Entonces, realmente eso me conflictuó bastante, sobre todo porque lo vimos como en seminarios y todo eso. Y ahorita quiero llegar a eso. Quiero hilar. Un segundo tema, digo, ahorita retomo este tema del Me Too. Pero un segundo tema en todo este tiempo, estas 2 semanas, que me ha llamado la atención también, es otra cosa que hizo mucho ruido, que es el tema de AMLO al pedir perdón por parte de España por habernos colonizado, por la colonización. Bueno, de hecho es por la colonización, porque a mí como tal no puedo decir que me ha colonizado. Si bien culturalmente hay otros factores que sí implican ese fenómeno, ese hecho histórico, como persona, individuo que está viviendo un determinado contexto, no lo vivo. Como pudieron ver desde que dije esto y aclaré esto, es un tema muy escabroso. Yo, otra vez, no quiero abordar en sí cuestiones políticas, me quiero enfocar en algo muy específico, que otra vez son las respuestas, las reacciones, y les voy a explicar también por qué. No me quiero meter tanto en este tema, porque, digo, al parecer, muchas personas se sintieron con la autoridad, con
con la capacidad intelectual, el conocimiento, para así tomar una postura. Sí, yo lo apoyo, no, qué idiota ando. ¿Sí me explico? Yo personalmente es algo que sigo digiriendo, o sea, sigo releyendo, sigo informándome, igual busco también como diversas opiniones, pero yo no me genero una opinión propia porque sé que es un tema muy escabroso. Y no por el hecho de que sea político o de que sea controversial, bueno, es controversial, pero no por el hecho de que sea político, sino por toda la carga histórica y social que tiene. Y que con todo respeto, si no tienen nociones sobre ese tema, a mí me llama mucho la atención que haya mucha gente que con tanta seguridad tome posturas al respecto. En fin, les comparto, por ejemplo, algunos de mis, digamos, reflexiones, por decirlo así, o las cosas que he pensado de todo este tema. Es número uno, y que me lo platicaba una amiga feminista de mí, gracias por orientarme en estos temas. Aquí, uno de los principales problemas es justamente que existe un discurso que a mí, la verdad, me molesta muchísimo. Si hay alguien que no lo había visto así, una disculpa, es mi perspectiva, me hago responsable de ella. Este discurso de todos somos México, México solo es uno. Este tipo de discursos, ¿no? Como que buscan de alguna manera homogeneizar a la sociedad mexicana y decir, es que porque vivimos en la misma delimitación geopolítica, absolutamente todas las personas vivimos las mismas situaciones, tenemos los mismos problemas, etcétera. Y no, para quien no lo sepa, no. No es así las cosas. Discúlpenme. En este momento, yo sé que dejé el tema un poco escabroso, pero mientras me gustaría ir a un breve corte musical y volviendo retomo este tema de AMLO y de la petición de pedir disculpas a el rey de España por la colonización. Ahorita volvemos con eso. Muchas gracias por sintonizar. Listo. Y sigo en Facebook, ¿verdad? Bueno, a las personas que siguen en Facebook, permítanme por un momento revisar si hay comentarios para poder también tener esta interacción entre ustedes y nosotros. Por cierto, un paréntesis personal. Gracias a las personas que me están enviando los mensajes que les pedí hace rato. No los estoy checando porque en el programa, pero en un momento los checo. Muchísimas gracias. Pero bueno. Igual, se los digo honestamente, si tienen algún comentario, opinión sobre esto, pueden pues hacerme este comentario. Muy bien. Por el momento no, todo bien. Cuando estén viendo esto grabado, Augusto, ya sé que te asombra, no te sorprenda, ¿verdad? Que no te sorprenda. Ya sabes que siempre fui bien hablador. Era tarde o temprano iba a terminar en un medio de comunicación. ¿Ahorita qué canción está en...? Ok. Baladas en inglés. Sí. Nuevamente, para las personas que estén viendo este video grabado, de verdad, aún así pueden dejar su comentario. Yo, aunque no lo crean, reviso los comentarios previos, o sea, cuando el video ya se publicó, reviso los comentarios de los videos anteriores, también para ir generándome una opinión. De hecho, hay varios temas que me gustaría retomar, o sea, de los que ya hablé, pero enfocándome en algunas dudas o comentarios específicos que tenían otras personas. Por ejemplo, en el tema de el que hablamos en el programa anterior de los pueblos originarios, que para empezar, eso es, digo, es algo que creo que no abordamos con Ángeles, pero me quedé con muchas ganas de comentar esto porque muchas veces les llaman pueblos originarios y es como, justamente con este tema de AMLO, es como, dude, no, o sea, ubícate, no son pueblos originarios como tal, ya son poblaciones indígenas, eso sí, pero no son los mismos pueblos que existían desde la colonización. Hay cosas que se conservan, pero también hay muchas cosas que ya no existen. Y todo esto es importante tomarlo en cuenta para, comprender cómo está el tema de la multiculturalidad en nuestro país.
Y digo, si me enfoco nada más en nuestro país, mm, es complicado, pero es que no se cierra, porque no solamente es de nuestro país, es realmente, y aunque mucha gente no lo quiera creer, en todo el mundo, incluso en los países primermundistas, hay gente que piensa que, por ejemplo, en Estados Unidos no hay, o no, bueno, hay piensa que no hay como pueblos indígenas, y realmente sí los hay. Hay muchas comunidades, sobre todo, bueno, las que yo he tenido conocimiento, las que están en una parte de Estados Unidos que está cerca de Canadá. No recuerdo cómo se llama ese estado, pero es la costa oeste cerca de Canadá. Eh, digamos, ahí no ven que está el mapa y está Alaska y luego está Canadá y luego bajas y está esto, bueno, por esa parte. Pero sí hay, o sea, el punto es sí hay. E incluso si nos vamos a temas de historia, por ejemplo, México, o sea, lo que hoy es Estados Unidos mexicanos, la delimitación geopolítica, antes era más grande. O sea, vendimos mucho territorio a Estados Unidos y en todo ese territorio había pueblos indígenas. Incluso en la historia de nuestro estado de Nuevo León, digo, sé gente que nos ve de otros estados, pero en nuestro estado de Nuevo León, digamos, sus orígenes, por llamarlo así, que fue el nuevo Reino de León, era un territorio de lo que ahorita incluso abarca Texas. Y hay textos en los que se menciona que en el territorio que ahorita es Texas, había muchos pueblos indígenas, los cuales también fueron exterminados como la gran mayoría de aquí en nuestra localidad. Pero el punto es, sí existieron, e incluso, otra vez, como en Estados Unidos, aunque hay gente que no lo crea, existen. Entonces, por eso hay mucha gente, sobre todo a mí, y eso lo hemos abordado incluso también en diplomados, etcétera, de derechos humanos, cuando de repente dicen pueblos originarios, bueno, pero es que ¿a qué te refieres con originarios? Porque originarios, si te refieres a que es antes de la conquista, no, de hecho no, todo ha avanzado. Que haya elementos culturales que claramente se conservan, ese es otro tema, que es muy válido y que es cierto, pero no es en sí el mismo contexto. Entonces, creo que son cosas como que me hubiera gustado también abordar en ese programa y que me gustaría también abordar con Ángeles en una futura emisión. Igual también con el tema, a mucha gente le causó mucho estrés el tema de género y de masculinidades. Y es como, patos, es que entiendan, o sea, sí, como hombre sí se puede hablar del tema de género, pero no en sí el tema de feminismo. Existen las masculinidades como tal. El hecho de que no sepan de ellas claramente te da un indicio de que no les interesa el tema, solamente les interesa estar fregando. Y eso es lo que me molesta. Pero bueno, en unos momentos más entramos al área, permítanme un momento. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a este programa, La Otra Mirada. Mi nombre es Héctor Reina y nuevamente quisiera agradecer a la Universidad Pedro de Gante por darnos el espacio para poder tener esta charla, este diálogo entre ustedes y yo. Que quisiera recordarles que en la Universidad Pedro de Gante pueden encontrar con bachilleratos, licenciaturas, ingenierías y maestrías, en las cuales se destacan, por ejemplo, administración, ciencias jurídicas, mecánico administrador, ingeniero mecánico eléctrico, así como maestrías en educación o administración. Cualquier duda pueden entrar a la página www.upg.mx. Ahora sí, retomando el tema que abordé en el bloque anterior. En el bloque anterior abordé sobre el tema de Mito México y cómo realmente me sacó mucho de onda el tema de que había mujeres defendiendo a los agresores y hombres defendiendo a las víctimas. Es como, no sé, fue algo muy impactante para mí, por decirlo de alguna manera. Después iniciamos con el tema de las cartas que envió AMLO de pedir perdón, o sea, de que el gobierno de España pidiera perdón a México por el tema de la colonización. Y les comentaba un poco de que es un tema escabroso, que yo realmente no comprendo cómo hay mucha gente que así con muchos pantalones toma la postura muy exacta cuando realmente es un tema muy escabroso. Y justamente veníamos abordando esto, es un tema escabroso por las diferentes perspectivas históricas de las que se puede abordar. Ojo, perspectivas históricas, el tema de la colonización, pero también perspectivas sociales y políticas, el tema actual de que este señor, nuestro presidente, AMLO, cabecita de algodón, esté pidiendo disculpas al gobierno español. Les comento, históricamente hay muchas perspectivas, está la parte del mestizaje, que incluso salió un autor, un escritor mexicano, Juan Villoro, a decir que realmente no son los españoles como tal,
sino que somos las personas mestizas quienes tenemos que pedir perdón. Y esto a lo que me lleva, justamente que es el tema que quiero abordar, es que el problema digamos, el problema político con que nuestro presidente haya hecho esto, es que hay un discurso que impera mucho, que es que México es uno, y que porque vivimos en la misma delimitación geopolítica, los Estados Unidos mexicanos, ya tenemos los mismos problemas, los mismos contextos, y eso no es verdad. Entonces, aquí uno de los principales problemas que yo, digamos, desde mi perspectiva, desde mi análisis, puedo realizar, o puedo observar, o puedo percibir, es que nuestro presidente lo que está haciendo es tomar a todos los sectores de la población y meterlos en la misma bolsa. Y decir, todas las personas estamos siendo afectadas igual. El pueblo mexicano requiere una disculpa por esto. Y es como, pero ¿hasta qué punto? No, y eso es de ponerse a pensar. ¿Hasta qué punto esto es cierto de que México como tal, es decir, Estados Unidos mexicanos, requiere una disculpa? Porque hay mexicanos y mexicanas, hay personas mexicanas con nacionalidad mexicana, cuya descendencia proviene de otros países. Ahora, con esto no quiero caer en xenofobia, quiero que se entienda esto. Lo que quiero también es cuestionar la parte de que legalmente hay personas que tienen un estatus político que les da la posibilidad de llamarse mexicanos, mexicanas, y es lo que ello implica, ¿no? Que es el acceso a diferentes derechos dentro de nuestra delimitación política, dentro de nuestro país, entre otras cosas. Pero hablando socialmente, o sea, hablando ya en lo que tiene que ver con privilegios, con contextos, con vulnerabilidad social, desde mi perspectiva, el problema con pedir esta carta a nombre del pueblo mexicano, o de México como tal, es que otra vez se está hablando por las personas indígenas, a quienes efectivamente desde la colonización se han reprimido, se han callado, se han exterminado. Incluso en la actualidad, viéndolo como en temas más, digamos, cotidianos, por decirlo así, podemos pensar, busquemos, o bueno, pensemos, recordemos, puestos de liderazgo, ya sea empresarial, ya sea político, incluso social, y díganme cuántas personas indígenas hay. Muy pocas, las que hay. Ahora, ¿cuántas personas mestizas hay? Ahora, ¿cuántas personas que presumen de tener como esta descendencia directa o este linaje europeo o lo que sea, también están presentes en este liderazgo? Y ahora pensemos, no en cantidad, sino de alguna manera en cuestión de calidad, o más bien, más que calidad, como dimensionar el poder que tienen estas personas, justo cuál es el poder que tiene cada población. No es lo mismo que una activista indígena quiera salir a luchar por los derechos de la mujer indígena y que lo que esto implica, que tenga tanto resistencia como rechazo, uno, porque es mujer, dos, porque también es indígena, y las personas no piensan que tenga de alguna manera la capacidad intelectual o el conocimiento para poder, digamos, realizar estas exigencias o manifestarse, tener este activismo, ¿no? Y por la otra parte, veamos también quiénes son las figuras que están en el poder, que tienen, que presumen por lo menos de tener este linaje o descendencia europea, y que tienen un poder tanto económico como político como social, muy fuerte. ¿Por qué les menciono esto? Cuando salió los primeros días, si no es que el primero o el segundo, que salió toda esta polémica de estas cartas, hubo no recuerdo si era productor, pero el punto es que era una de las personas que participó en la elaboración, me imagino que sí producción, de una, no sé si es serie o novela,
La Reina del Sur, nunca la vi, pero que fue productor o fue de las personas que contribuyó a la realización de este producto, o sea, de este producto comercial, ¿no? O sea, la serie, telenovela, lo que sea. Y ojo, desde ahí hay que aterrizarnos. ¿Qué persona, quién puede, tiene la capacidad de producir o de participar en la producción directa de un producto como este? Es decir, de una telenovela o de una serie. Claramente es una persona con gran poder adquisitivo. Y arremete, este señor tiene unas reacciones muy agresivas de que arremete contra AMLO, de que deberíamos mexicanos estar orgullosos de que, sí, o sea, orgullosos o contentos de que nos hayan evangelizado, cuestionando el conocimiento previo que teníamos, o bueno, que tenía en ese entonces, hace cientos de años, los pueblos indígenas. Si notan que de repente me contradigo un poco, pueden hacerme la observación. Incluso para mí son temas que constantemente sigo como haciendo parte de, ¿no? Y lo que esto implica, ¿no? Cuestionamiento, formas de expresarlo, etcétera. Cierro paréntesis. Entonces también me llama mucho la atención la respuesta de la gente de cómo hay quienes, otra vez, se van a los extremos. De decir, no, es que como no te apoyo, entonces tengo que automáticamente estar a favor del acontecimiento, defender el acontecimiento, y si estoy completamente en contra es como negar, o no negar, pero como estar en contra de todo lo que implicó culturalmente ese acontecimiento. Y es como, si nos vamos a eso, amigo, amiga, que estás como, digamos, defendiendo a AMLO por la parte política de que sí quieres el perdón, yo no digo que no, o sea, el perdón es una forma de iniciar como todo este proceso de, no resolución, pero sí como de reparación de el daño, por decirlo así. Pero ¿cómo reparas, por ejemplo, el hecho de que ahorita las personas nos estemos comunicando en el idioma español? Hay cosas que son muy complicadas de analizar. Ojo, tampoco estoy atacando en sí a las personas que tienen esa postura muy definida. Lo que sí cuestiono es los argumentos que tienen para tomar cada postura. Eso es lo que yo cuestiono, etcétera. Ahora otra vez, retomando el tema. Entonces, tenemos que ver como toda esta parte de los privilegios y de decir, a ver, ¿en qué posición estoy? Primero que nada, para poder hablar de este tema. Otra vez, retomo el caso. Algo que a mí se me hace muy cuestionable es lo que AMLO hizo de meter a todas las poblaciones que habitan en el territorio mexicano en un solo costal y como asumir que todas tenemos la misma problemática y que todas hemos sido víctimas de los mismos acontecimientos, etcétera. Y es como, no. Y en este caso las personas más afectadas son los pueblos indígenas. Y lo peor es que en este caso, que se supone que, ojo, no digo que no, reitero, el pedir disculpas es un inicio para la reparación. Pero, ¿quién lo está pidiendo? No es una comunidad o una, digamos, asociación, colectivo, etcétera, de personas indígenas. Es, otra vez, esta parte mestiza de que dice, queremos, como para todo México, esta disculpa porque hemos sido afectados de la misma manera. Y reitero, no es cierto. Ahora, también dentro de todas estas respuestas, hay quienes dicen, no, es que es el gobierno de México quien tiene que pedir perdón porque es el gobierno quien ha hecho daño a los mexicanos, bla, 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 a los pueblos indígenas. Y es como, seamos realistas. Y otra vez, busquemos un poquito la historia. ¿Quiénes han sido las personas que han estado al frente de el gobierno mexicano? Porque con la pena, pero personas indígenas, la más sonada solo es uno, hombre, Benito Juárez. Fuera de ahí, hemos tenido incluso gente que ha provenido de otros países europeos, si no es que de la descendencia directa. Es un tema bastante complicado en ese aspecto. Y por eso les voy a ser honestos, no alcancé a leer toda la nota de Juan Villoro, pero considero que él tiene por lo menos un argumento más sólido en este aspecto de
No que seamos mestizos quienes tengamos que pedir perdón, sino más bien, digo, porque le reitero, no le da toda completa, no quiero creer que ese fue su argumento como tal, pero sí considero que como mestizos hay que reconocer justo eso, en dónde estamos parados y paradas, desde dónde estamos hablando, qué implica ser mestizo, social, política, incluso también puede, digo, bueno, no, más social y políticamente, iba a decir económicamente, pero no, porque es más social y políticamente. ¿Qué implica? ¿En dónde estamos de pie? ¿Desde dónde estamos hablando? Creo que ese es el argumento que yo podría retomar de él y decir, sabes que tienes razón. Por la parte, otra vez, de reconocer privilegios. Les comparto particularmente como bueno, no he como, he brindado diferentes pláticas, conferencias, etcétera, respecto a los temas de derechos humanos. Muchas de las cosas que abordo en cuestión social, porque yo me enfoco más en la parte social, la parte jurídica es importante, es indispensable, es vital, pero para eso ya están muchos y muchos abogados haciendo su desastre. Prefiero enfocarme en las partes que yo considero un poco más honestas que lo social. Y dentro de las cosas que he abordado es esta parte de decir, es verdad, hay que reconocer privilegios, pero también hay que reconocer que si nos damos a privilegios, hay personas que incluso en la vulnerabilidad tienen determinados privilegios. Por ejemplo, si nos vamos al tema de género, el hecho de que haya, digamos, un hombre y una mujer del mismo nivel económico, sea bajo, sea medio, quien tiene más posibilidades de ascender es el hombre. Sea o no, digamos, machista o opresor o que específico o directamente violente a la mujer, pero por esta parte del género está inmerso en toda una estructura social que comportándose de determinada forma o siguiendo ciertas reglas, por decirlo así, ciertos protocolos, ya tiene la posibilidad de ascender. Mientras tanto, una mujer no tiene la misma posibilidad. Y en el caso de ascender, si nos vemos a la parte más económica, no va a recibir el mismo salario. Entonces, a eso me refiero, por ejemplo, con el privilegio. En este caso, el privilegio de género. También claramente está el privilegio de clase social, el privilegio de raza, que esto es más social. Hay gente que piensa que hablar de estos temas, y se lo recalco, porque si van a salir con este argumento, no. Hay gente que piensa que decir que el hecho de que existan, digamos, privilegios por cuestiones económicas, por cuestiones de raza, de orientación sexual, etcétera, de género, es darlos por hecho y aceptarlos. No, ese no es mi objetivo. O sea, no porque te esté diciendo en este momento, es que hay privilegios de género, no es que yo diga sí, porque los privilegios de género deben existir. No. El reconocer los privilegios es un primer paso para saber cómo se puede cambiar la situación de vulnerabilidad. Dejémoslo así. Y esa es mi intención al reconocer estos privilegios. Por ejemplo, yo de repente tengo amigas, sobre todo amigas, que me ven y me dicen, es que tú tienes un buen contenido en este tema, o sea, de género. Y lo que les digo es, lo sé, pero no quiero participar en cuestiones de género a no ser que sea meramente necesario. Porque sé que no me compete, por lo que les mencioné en un principio de toda esta parte del contexto histórico, el protagonismo histórico, etcétera. Y porque yo reconozco ese privilegio, el privilegio del género. Claro, hay cosas en las que también me reconozco como parte de una vulnerabilidad, de una población vulnerable, pero también reconozco este privilegio. Y justamente menciono esto porque quiero retomarlo con el tema anterior. Como les comenté, estoy tomando un seminario y en la sesión de esta semana, porque es una vez por semana, se abordó el tema de género y lo abordaron 3 mujeres. Una estudiante, una que tiene poco de haber egresado, que trabaja en todo este tema de organizaciones de la sociedad civil, y una maestra que, si mal no recuerdo, es investigadora. Entonces, ellas abordaron el tema de género, específicamente de feminismo. Y esto lo quiero mencionar porque creo que es importante en una universidad privada. Entonces, dando este preámbulo,
quiero hacer una breve pausa y retomar directamente ahora sí ya con el hecho, con lo que aconteció. Entonces, en un momento regresamos, damos una pausa musical. Listo. Y a las personas que nos siguen en Facebook, déjenme checo otra vez si alguien tuvo una interacción. Disculpen, es que acabo de ver una publicación de una amiga que pone puro fuego y, amiga, ¿sé a qué te refieres? Está en llamas. O sea, todo el contexto académico está ardiendo. Pero bueno, justamente por los temas del mismo. Que, ojo, es que sí quiero aprovechar el corte para poder mencionar esto. Porque no lo dije en el momento pues que abordamos este tema en el primer bloque. Pero sí considero que es importante. Como les dije en un principio, yo no pienso y no es mi intención y no es mi interés decir cómo se tiene que hacer. Pero a mí me llama mucho la atención un tweet, porque ojo, para las personas que piensen que un tweet no es como relevante para tomar una opinión, tomen en cuenta que son medios de comunicación en los cuales personas que tienen el conocimiento para poder opinar, lo toman y hacen opiniones a través de esas redes sociales. Entonces una chava, tiempo, otro paréntesis, sin mencionar que el tema de MeToo es de redes sociales. Ubíquense. Ahora sí, una chava compartió un tweet, no recuerdo el nombre de la chava, pero lo vi porque alguien lo retuiteó, alguien que yo sigo en Twitter lo retuiteó. Y ella decía como, no un cuestionamiento, porque ella misma decía como que hay que ser sororarias, pero sí como un análisis o una cierta crítica de decir, chavas, es que también tenemos que aprender a matizar las diferentes situaciones de violencia. Porque, por ejemplo, el Me Too surge, ella lo mencionaba, por cuestión de violencia sexual. O sea, algo ya que tiene, digamos, un impacto mayor, ¿no? O más que impacto, una afectación para la víctima mayor. En un momento regresamos. Listo, ahora sí. Retomando el tema de lo que pasó en este seminario, ya les comenté que estaban estas tres mujeres de diferentes contextos, feministas las tres, y cada quien abordó su tema. Explicaron, la primera explicó como las diferentes crisis que estábamos viviendo en nuestro contexto, específicamente jóvenes y también específicamente mujeres. También abordó la siguiente el tema de un grupo estudiantil que no voy a mencionar, de otra universidad privada, que haga también sobre el tema de género. Y la última mujer abordó el tema de interseccionalidad, que es un tema muy interesante. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho porque interseccionalidad es ver a las personas desde diferentes, no enfoques, pero sí digamos, identificando en las personas los diferentes rasgos culturales que conforman nuestra identidad. Otra vez, por ejemplo, el hecho de ser hombre, la raza, o sea, género, raza, condición económica, la edad también puede contar. O sea, es una gama, un abanico impresionante. Y abordó un tema muy importante. Cuando pasa ya como estas tres explicaciones, bueno, estas tres ponencias, por decirlo así, viene la parte como de preguntas y respuestas. No quiero hacer cuento muy largo, pero viene la parte de preguntas y respuestas. Chavas comentan en su mayoría. Luego vi que ya era el cierre de, o sea, que iba a terminar el seminario. Y un vato levantó la mano, yo también la levantamos casi al mismo tiempo. El vato preguntó antes que yo. Responden las preguntas de las chavas. El vato preguntó una estupidez de, ay, pero ¿por qué se llama feminicidio sin nombre? O sea, cosas así, ¿no? Que ni, no quiero abordar en eso. Todo el mundo nos quedamos así con cara de, otro. Nunca faltan ese tipo de eventos. Pero bueno. Y ya cuando me toca a mí hacer mi pregunta, yo retomé específicamente algo que se abordó en la primer, digamos, ponencia, por decirlo así, exposición, de esta primera chava que hablaba de las crisis sociales que viven las personas jóvenes. Porque ella mencionaba lo que yo mencionaba en el caso de reconocer el privilegio. Y ella lo dijo así tal cual. Es que como mujeres tenemos que reconocer que también algunas tenemos privilegios. Y luego siguió hablando, pero mencionó algo muy importante que me causó mucho impacto, porque sí es cierto, o sea, y de hecho yo se lo dije, así tal cual.
estoy en contra de lo que mencionaste, pero acepto que es un hecho. Y es que como estudiantes, porque les recuerdo, esto fue una universidad privada, como estudiantes de universidades privadas, de las universidades privadas más grandes del estado, son ustedes quienes van a tener el acceso a los puestos de mayor poder dentro de cualquier sector: comunicación, política, empresa, etcétera. No estoy de acuerdo con eso. Y de verdad, no estoy de acuerdo con eso. Pero otra vez, lo reconozco. Reconocerlo no es que esté de acuerdo, es que es algo que pasa. Entonces le comenté, si tú me hablas que es importante reconocer privilegios, pero mencionas esta otra parte de que porque eres de una universidad privada vas a tener estos puestos de liderazgo, ¿en qué momento reconocer el privilegio va a convertirse en una acción que implique una omisión? Es decir, ¿en qué momento reconocer tu privilegio te va a decir, ¿sabes qué? Estoy tomando el protagonismo, como una, en este caso de esta chava en particular, que pasa en diferentes movimientos sociales, pero en este caso de esta chava en particular que es feminista, como una mujer con educación universitaria en una escuela privada. Entonces me hago para atrás para darle espacio al tema de una mujer en otras situaciones de vulnerabilidad, para hablar de la vulnerabilidad que está viviendo. Por ejemplo, y retomando el tema de AMLO, ¿qué pasaría si en lugar de que fuera esta parte como política, el ejecutivo, lo oficial, ¿no?, fuera desde la sociedad civil, de organizaciones indígenas que estén tomando la voz y exigiendo lo que una disculpa que en este caso sí les competiría, que es, oye, como una población me vi afectada y me sigo viendo afectada a raíz de determinado acontecimiento? Aquí ya cambiaría mucho la perspectiva de las cosas. Claro, otra vez, no dudo que haya gente estúpida que salga con los discursos reactivos, ofendiendo a la gente indígena, o desvalorando lo que estarían pidiendo, etcétera. Pero ellos no me importan. Lo que me importa sería el hecho de que las personas indígenas se estuvieran empoderando, por decirlo de alguna manera, no esta palabra que de repente se menciona mucho, y estuvieran tomando estas decisiones y este liderazgo político. Es ahí la parte importante de reconocer privilegios, y que lo llevo otra vez hacia atrás, hacia el Me Too, que fue el primer tema que abordé. Porque muchas veces las mujeres, para empezar, otra vez, por el hecho de ser mujeres, y están en una situación de vulnerabilidad. Ojo, vulnerabilidad. Vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, que eso es importante. Es decir, al decir que hay poblaciones vulnerables, no quiere decir que hay poblaciones débiles. Al decir que una mujer vive en una situación de vulnerabilidad, no quiere decir que una mujer sea débil, sino que vive en una situación en la que hay factores sociales que ponen en determinado o determinados, o sea, en plural, riesgos a esta persona. En fin. Y justamente, que mujeres, por el hecho de ser mujeres, tienen cierta situación de vulnerabilidad, ahora que mujeres que de una universidad pública, que a veces provienen de contextos aún más bajos, donde tienen menos poder, están en mayor vulnerabilidad, lo denuncian de una manera anónima e informal, porque las instancias oficiales no les dan la atención que requieren, o no le dan digamos, el proceso que requieren, y vengan estas otras personas, aunque sean mujeres, pero sí de contextos privilegiados, a cuestionar todo este tipo de acciones, sin reconocer el privilegio y sin reconocer las situaciones de vulnerabilidad en las que otras personas están inmersas. En fin, creo que eso fue el tema de hoy. Creo que lo dejo muy abierto, porque fueron tres cosas hasta cierto punto diferentes. Digo, muy de la mano, pero diferentes. Pero me gustaría que cada quien, después de escuchar todo esto, si piensan como que les impactó de alguna manera, se hicieran una pregunta. Bueno, se hicieran varias preguntas, pero ya depende de ustedes qué les causa más conflicto o qué les causa más ruido. Pero principalmente que hicieran la pregunta: ¿en dónde estoy parado o parada? Es decir, ¿cómo me reconozco y me identifico dentro de la sociedad? ¿Desde dónde estoy hablando cuando emito una opinión? Y segundo, ¿qué privilegios me da el terreno en el que estoy de pie? Creo que son las dos cosas que más me gustaría preguntar, para que se hicieran en una reflexión que se lleven de esta emisión.
Eso es lo que más me gustaría. Pero bueno, cualquier cosa pueden comentarme en los comentarios del video. Les reitero, los veo y a pesar de que no dé una respuesta directa o inmediata, procuro traerlos a colación en las siguientes sesiones. Entonces, déjenme sus comentarios, opiniones, quejas. Les recuerdo con argumentos, cosas que no tengan argumentos y que sea muy evidente que no tengan argumentos, váyanse aquí. Y nuevamente, ya para finalizar, agradecer a la Universidad Pedro de Gante por brindar este espacio para que este diálogo sea. Les recuerdo y reitero que contamos con diferentes carreras como licenciatura en Administración, en Informática Administrativa, Comercio Internacional, en Ingeniería en Mecánico Administrador, Ingeniería Industrial Administrador, Ingeniería en Mecatrónica, así como diversas maestrías. Cualquier duda pueden visitar la página www.upg.mx. Muchísimas gracias. Los espero en nuestra próxima emisión.